Ok, entonces vamos a empezar con la demostración para poder graficar este sistema de fuerzas. Problema resuelto 2.3. Listo. Entonces, vamos a graficar todo este sistema de fuerzas en GeoGebra. Cómo se grafica, con ángulos, desde el eje X, etc. Y también sacaremos la resultante o lo que nos pide el ejercicio. Determina la resultante de la fuerza sobre el perno. Ok, entonces nos vamos a GeoGebra. Y bueno, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a graficar. Bueno, primeramente vamos a graficar lo que son todos los ángulos. O bueno, vamos con ángulo y fuerza. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Dice el F1 es el primero, dice ángulo de 30 grados con, bueno, una dirección así, ¿no? En el primer cuadrante que vale 150 newtons. Ok, entonces vamos a hacer eso. Listo. Siempre para graficar estos ángulos de aquí se necesita poner un punto en lo que es el origen, en el punto 00. Entonces desde aquí vamos a partir nosotros. Vamos a poner ángulo dada su amplitud, ¿ya? Porque es lo que queremos encontrar. Entonces vamos a poner en el eje X, este es el eje X, entonces decimos del eje X hasta A, ¿cierto? Ya, me dice aquí, voy a poner un ángulo de 30 grados. Listo. Siempre en sentido antihorario, o sea que va a ir desde eje X hasta el eje Y, en sentido antihorario. Entonces ponemos OK y listo. Aquí está el ángulo de 30 grados. Pequeña, este pequeño punto de aquí es donde nos indica que va a ir nuestro ángulo, ¿cierto? Entonces, una vez obtenido esta parte de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Es ver en la fuerza y decir, a ver, la fuerza es igual a 150 newtons. Entonces tendríamos que sacar sus componentes rectangulares o sus coordenadas, ¿cierto? Entonces para sacar las coordenadas de este de aquí sería 150 por coseno de 30 grados, 129.90. Entonces, cuando ya tenemos las coordenadas de la primera fuerza, vamos a escribir aquí con un paréntesis y decimos, primera coordenada es en X es 129.90, y la segunda coordenada en Y es 75. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro punto C. Exactamente aquí. Entonces bueno, hay que minimizar un poco y encontrar. Aquí está el punto C. Entonces el punto C tiene que pasar, o bueno, el vector tiene que llegar desde el punto A hasta el punto C y pasar por el ángulo de 30 grados. Entonces, nos vamos aquí en estas herramientas y colocamos lo que dice vector. Ya. Tenemos vector aquí y vamos a trazar un vector hacia el punto C. Listo. Entonces el vector va a tener ya esta dirección y los ángulos de 30 grados. Exactamente pasa el vector por el punto B' que sería nuestro ángulo de 30 grados. Listo. Entonces así mismo vamos a hacer con los siguientes. Dice, el F2 dice 20 grados desde Y con, bueno, 80 newtons. Ok. Entonces vamos a ver 20 grados. Como vamos a hacer ángulos en posición normal, o sea que empiecen desde X, tendríamos que hacer, como dice 20 grados desde Y, tendríamos que hacer, como está en el primer cuadrante, sería 90 más 20, 110. Entonces el ángulo desde aquí hasta acá sería de 110 grados. Entonces así mismo, tomamos nuestra distancia desde este mismo punto B que hicimos hasta el punto A y ponemos 110 grados. Ok, sentido antihorario, entonces vamos a trabajar en sentido antihorario. Listo. Entonces aquí está el ángulo de B', 110 grados. Ok. Entonces, así mismo ya tenemos nuestro ángulo y vamos a hacer el otro cuadrante o las coordenadas de 80 newtons para así nosotros poder graficarlo
en dos planos. Entonces así mismo 80 por coseno de 110 me sale menos 27. Entonces así mismo ponemos nuestra coordenada menos 27.36, coma, y en la otra nos quedaría 75.17. Ya. Listo, entonces se formó nuestro punto D, nuevo punto D. Vamos a buscar el punto D y bueno, acá está el punto D. Listo. Entonces otra vez vamos y colocamos un vector y ponemos aquí. Sí. Siempre se utiliza esta flechita como para mover todo y no colocar más puntos en nuestra gráfica. Entonces listo, tenemos aquí nuestro vector desde el punto A, o sea, desde el punto A que es el origen hasta el punto D. Listo. Entonces aquí ya está, con un ángulo de 110 grados. Listo. 110 grados. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. El F3 que está aquí, que sería, bueno, un vector recto en el eje negativo de las Y. Entonces para esto tendríamos lo siguiente. Colocamos otra vez una entrada. Como este de aquí es recto, no hay que calcular ángulos, sino directamente vamos a calcular sus coordenadas. Como está en el eje de las X, sería en el eje del negativo de las Y sería 0,110, que sería la coordenada de este ángulo. Listo. Entonces otra vez tenemos que buscar nuestro punto. Y acá está. Ah, me equivoqué. Es menos 110. Porque está en el eje negativo. Exacto. Listo. Entonces, otra vez trazamos nuestro vector desde el punto A. Hay que cerciorarse que salga el vector desde el punto A. Múltiples veces se colocan otros puntos y la gráfica ya no sale como queremos. Entonces está desde el punto A y bajamos hasta 110. Listo. Y nos quedaría nuestro último vector, que sería de 15 grados. Bueno, como viene posición normal, tendríamos que sacar desde aquí, desde X, toda una vuelta hasta llegar al vector, ¿no? Entonces sería 360 grados menos 15, nos da 345 grados. Entonces vamos a hacer nuestro último de 345 grados. Así. ¿Ok? O si no, también podríamos hacerlo con los 15 grados, no hay problema. Entonces, yo coloco aquí y digo ángulo dado su amplitud y veo y pongo de aquí a acá y digo, si es sentido antihorario sería 360 grados, 345 grados. Pero si es sentido horario, o sea que viene de aquí hacia el sentido horario, entonces tendremos que colocar las mismas 15 grados que nos dieron. Los mismos 15 grados. Entonces aquí está, 345 grados y nuestra B'2. Con esta ya tenemos la dirección del vector y solo nos quedaría poner las componentes del vector, que es de 100 newtons. Así mismo. Entonces colocamos 100 por coseno de 345. Ya, y nos da. Entonces vamos con la entrada en X, que sería 95.59, y la siguiente en Y nos queda menos 25.28. Menos 25.28. 88 puntos. Ya. Se puede redondear, sí se puede redondear, pero como son componentes exactas, para tratar de encontrar exactamente su valor o su medida, se deja así. Entonces desde aquí, desde A, colocamos otra vez hasta llegar a nuestro nuevo punto, que se ha hecho el punto F. Listo. Entonces, bueno, aquí podríamos renombrar. Colocamos clic derecho y ponemos renombrar y ponemos F1.
que sería nuestra primera, ¿cierto? F1, aquí en el otro lo vamos a renombrar, lo colocaremos F2. Igualmente nuestro tercer vector, renombrar F3, y nuestro cuarto vector que sería F4. Hay que tener en cuenta que para graficar tenemos que graficar con vector, ¿ok? Con vector, sin recta, solamente con vector, para que así el GeoGebra tenga en cuenta que son vectores y poder sacar su resultante. Entonces ya está. Ahora vamos a sacar la resultante. ¿Cómo sacaremos la resultante? Pues vamos a sumar. La resultante es la suma de todas estas fuerzas. Entonces, para que GeoGebra nos dé la resultante, simplemente vamos a sumar todas estas, F1 más F2 más F3 más F4. Asimismo, como están escritos, ¿no? Entonces decimos F1 más, así, F2. Aquí en la tabla le damos la unión. Aunque, no, a ver, me salió mal. Ya, listo, de nuevo. Vamos, F1 más F2 más F3 y más F4. Sería la suma de todos nuestros, como nosotros nombremos a nuestros vectores. En este caso los he nombrado F1, F2, F3 y F4. Listo. Entonces, donde está el vector U, este de aquí, esta sería nuestra resultante. Inclusive ya nos da con lo que son con las coordenadas 198.13, 14.29. Listo. Entonces a esta le vamos a renombrar, que sería nuestra resultante. Ok. Entonces, ya una vez obtenida nuestra resultante, vamos a calcular, bueno, haríamos los cálculos de sus ángulos, exacto, con los componentes, tangente a la -1 y así encontraríamos los ángulos. Bueno, nosotros nos vamos a centrar más en la gráfica. Entonces, para colocar o saber o obtener, ¿no es cierto?, la medida, cuánto mide F1, así que se vea en el GeoGebra, vamos a utilizar lo que es esto que dice distancia o longitud. Colocamos distancia o longitud y partimos otra vez desde el punto A, que sea desde el punto A hacia los últimos puntos de nuestros vectores, F1, ¿sí ven? Y aquí está 150. Ahora vamos hacia F2 y así mismo está en entonces nos vamos hacia F2 y aquí está, ya, 79.99, que bueno, sería 80, ¿cierto? Que nos dio F2. Otra vez colocamos nuestro punto A, mismos centímetros, nuestro punto A. Hay que asegurarse que sea el punto A. Si no es el punto A, no nos va a salir la medida de nuestros 110. Y otra vez vamos acá. Tenemos que poner el punto A. Hasta el punto F. Listo. 99,03. Entonces, bueno, estas son las aproximaciones, ¿no? Se aproxima lo que nosotros tenemos aquí. 100 newton, 110, 150. Exactamente. Claro que sí, bueno, hubiéramos redondeado, nos hubiera salido un poquito mejor, o más exacto. Pero igual no hay problema en eso. Entonces, ¿cómo sacamos de la resultante? Para sacar nuestra resultante o la medida, tenemos que colocar el punto. Aquí está el punto en A, pero nos falta un punto al final para poder así sacar la medida de la resultante. Y bueno, simplemente tenemos que colocar las coordenadas que ya nos dio aquí GeoGebra, que es 198.13 y 14.29. Ok, entonces vamos a hacer este punto de acá. Okay. Entonces decimos es 128.
29, parece, y 14.23. 14.28. 14.29, 198.13, 14.29. 198. Listo. Listo. Entonces aquí aparece nuestro punto G, que sería el punto desde el origen hasta el último final de la resultante. Entonces de nuevo colocamos centímetros, aquí distancia o longitud, y vamos a colocar desde A hasta nuestro punto G. Y ahí nos daría el valor de la resultante. Okay. Bueno, podemos poner en mueve y así podemos mover nuestras medidas para que quede un poco más ordenado. Ok, entonces 198 que vendría a ser casi 200 newtons. Ok, entonces aquí tenemos nuestra resultante, nuestros ángulos y ya está. Otra cosa que hay que tener en cuenta aquí es que se puede poner color, ponemos propiedades, color rojo para aquí también color, aquí también color y en el último también color. Podemos colorear nuestra resultante, exacto, del color que más gustemos. Listo. Bueno, aparte de esta gráfica, como ya tenemos aquí ya todos nuestros vectores, podemos insertar textos. Podemos poner aquí ejercicio, por ejemplo, ejercicio 1. Ok. Y aquí tendremos el ejercicio 1. Podemos moverlo aquí el texto. Ejercicio 1. Y así. Entonces, ya está lo que nos pidió nuestra resultante ya graficada de las fuerzas, que vendría a ser casi 200 newtons. Si queremos poner el valor de newtons aquí, podemos poner aquí otra vez ABC en texto, pondríamos una N, ok, y así, entonces aquí ponemos newtons, etc. Cuando nosotros tenemos aquí en texto, podemos hacer texto en cualquiera, solamente hace falta poner en una parte cualquiera y ya está. Y podemos deslizar el texto. Listo. Nos damos cuenta que nuestros ángulos están bien colocados. Y sí. Ok. Entonces, bueno, eso sería todo. Aquí no se utilizó el método del polígono o del paralelogramo como se suele utilizar, porque en los vectores ya GeoGebra nos da nuestra resultante si es que sumamos. Graficamos vectores, hay que graficar en vectores, sumamos y ahí nos sale nuestra gráfica. Ok, muchas gracias.